El tema en esta mañana que vamos a tratar a la luz de la palabra de Dios. Iglesias, diga iglesias. Más o menos. Usted sí vino desayunando, ¿verdad? Porque ya este culto empieza a las 10. Diga iglesias. Iglesias desnudas es el tema de la conferencia en esta mañana. Vestidos o desvestidos delante de Dios. Iglesias desnudas. La primera sensación, diga sensación. Mire, si usted no se anima allá abajo, yo tampoco como que no me animo acá arriba, ¿verdad? A ver, diga sensación. Mejor. La primera sensación de desnudez, la primera experiencia de sentirse desnudo, nos remonta hasta el principio, a la primera pareja humana, Adán y Eva. La primera experiencia, sensación de sentirse desnudo, lo relata Génesis, en el capítulo 3, versos 7 al 10. En nuestras Biblias, Génesis capítulo 3, versos 7 al 10, el verso 7 dice: entonces, diga entonces. Verso 7 de Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, diga otra vez entonces. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios en el huerto, que se paseaba al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre se ve desnudo y se hace delantales de hoja de higuera. El hombre se ve desnudo y siente miedo. El hombre se ve desnudo y corre a esconderse de Dios cuando oye su voz. Las palabras de Adán a Dios fueron: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te mandé no comieses. Has desobedecido. Has pecado. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te mandé no comieses. Y todo lo que le está pasando, diga pasando,
Más o menos. A ver, pasando. Dígalo fuerte porque lo que le está pasando a Adán es cosa seria. Todo lo que le está pasando a Adán, el verse desnudo, pérdida de la inocencia, sentirse culpable, tener miedo, esconderse de Dios, todo es por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Pastor, ¿qué es pecado? Pecado es toda desobediencia a Dios. Toda desobediencia a Dios es pecado. Y el pecado, toda desobediencia a Dios, es semejante a la desnudez. El pecado, toda desobediencia a Dios, es como la desnudez. El hombre en desobediencia a Dios, el hombre en pecado, pierde su inocencia, siente culpabilidad. El hombre en pecado, en desobediencia a Dios, como la desnudez, tiene miedo, tiene temor, vergüenza. Y como en la desnudez, corre. ¿Lo ha sorprendido a usted alguna vez alguien desnudo y usted? ¡Ey! Se toca la puerta. El pecado, como la desnudez, lleva al hombre a esconderse de Dios. ¿Y cuál fue el remedio? Diga remedio. Diga más fuerte porque estamos hablando de remedio. Diga remedio. ¿Cuál fue el remedio? ¿Cuál fue la solución del hombre para cubrir la desnudez de su pecado? Allí en el miedo, en la vergüenza, escondiéndose de Dios al oír su voz. ¿Cuál fue el remedio, la solución que buscó el hombre? Viéndose desnudo. Solución, remedio del hombre en su vergüenza, su desnudez. Entonces dice la palabra, cosieron de hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero las hojas de higuera se rompen. Las hojas de higuera se secan. Las hojas de higuera no alcanzan a cubrir, pues. Y hoy es igual. Diga conmigo, hoy. Hoy el hombre como Adán, que usó hojas de higuera, hoy el hombre ha tratado de remediar, de solucionar de alguna forma el problema del pecado con todos sus males. El que tiene oídos para oír, oiga. Todos los males en esta tierra tienen una sola raíz: el pecado, la desobediencia a Dios. Todos los males de esta tierra, la pobreza, las desviaciones sexuales, las enfermedades, la muerte. ¿A quién le gusta estar en un velorio? A nadie. Pero hay que estar por solidaridad. Tiempos tristes. Todos los males que hay en esta tierra, muerte, enfermedad, pobreza, crímenes, violencia, desesperación, angustia, crisis. Todos los males en esta tierra tienen una sola raíz. Se llama el pecado, la desobediencia a Dios. Y el hombre
Ha tratado, como Adán, de remediar, de solucionar los males, el problema del pecado, de la desobediencia a Dios. El hombre ha tratado de alguna forma de remediarlo. Y lo ha tratado de remediar con educación, con psicología, con nuevas cárceles, con religiosidad, con ciencia. De alguna forma el hombre ha tratado de remediar el problema del pecado con todos sus males. Pero no hay ciencia que alcance, no hay psicología que alcance, no hay religiosidad que alcance, no hay cárceles que alcancen, no hay educación que alcance al hombre para solucionar el problema y los males del pecado. La ciencia, con todos sus avances, la educación, las religiones, la psicología y todo lo demás que el hombre ha hecho para solucionar el problema del pecado como remedio a sus males, no le alcanzan. Son como las hojas de higuera que usó Adán y Eva, no le alcanzaban. Y como el remedio del hombre, la solución del hombre para los problemas del pecado no le alcanzan, entonces Dios tiene que poner el remedio a lo que el hombre no puede solucionar. ¿Cuántos dicen bendito sea Dios? Que cuando el hombre la embarra, cuando el hombre no haya remedio, cuando el hombre no haya solución a lo que él mismo ha hecho, hay uno que tiene el remedio y la solución. Solamente Dios puede poner remedio eficaz a lo que el hombre no puede solucionar. Las hojas de higuera, los delantales que cosieron de esas hojas, no le alcanzaron a Adán, pues. Y entonces Dios tuvo que poner el remedio. ¿Cuál fue el remedio de Dios? Diga remedio. Más o menos. Usted no se anima, yo no me animo acá arriba. Diga remedio. Y no se preocupe, que si usted se desanima, yo igual me sigo animando. ¿Cuál fue el remedio de Dios? La solución de Dios para el pecado, la desobediencia del hombre. Y diga conmigo, empezó. Escúchelo. El remedio de Dios para el problema del pecado, de la desobediencia del hombre, allí en su desnudez, con miedo, con temor, escondiéndose. El remedio de Dios empezó con confrontación. Diga confrontación. Dios confronta al hombre y le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses, cabezón. Confrontación. Dios confrontando al hombre. ¿Quién te enseñó? Has comido, has desobedecido. El remedio de Dios empieza con confrontación y empieza con confesión. Diga conmigo, hay que confesar. Dios confronta al hombre con su pecado, con su desobediencia. Para ponerle remedio, Dios empieza confrontándolo y el hombre tiene que confesar. Adán escucha la confrontación de Dios y ciertamente le dice a Dios: la mujer que me diste me dio del fruto del árbol. Y en un principio como que Adán trata de evadir su responsabilidad. La mujer que me diste. No. Pero al final termina confesando.
Siendo confrontado por Dios, Adán confiesa, porque aunque empieza diciendo la mujer que me diste, termina diciendo y yo, así dice, y yo, diga y yo. Dijo Adán, y yo comí. Confiesa. Sí, porque una cosa es que la mujer le estaba dando. No creo que le metió ahí, comételo. No, no. Él dijo, confesando, Adán, y yo comí. El remedio de Dios para el pecado con sus males al hombre empieza con confrontación y el hombre tiene que confesar. Ahora escuche esto. Hay muchos que son confrontados con su pecado y no quieren confesarlo. Lamentablemente hay gente así. Se los confronta con su pecado y no lo quieren confesar. ¿Quién, yo? Yo no he hecho nada malo. ¿Y qué de malo hay? Muchos confrontados con su pecado no quieren hacer confesión. Es peligroso, porque dice la palabra, escúchelo bien, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que lo encubre no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Muchos confrontados no quieren confesar. Una noche, tenemos que ir, mi amor, otra noche para allá. Una noche fui con mi esposa a un lugar especial, ¿verdad? Romántico, ¿verdad? Un lugar de buena comida y todo el tumbado es como un acuario. O sea, usted está cenando allí y tiene los peces ahí encima, ¿verdad? Muy bonito el lugar. Voy a llevar a mi esposa allí, pregúnteme el otro mes si la llevé o no la llevé. Hay que ir otra vez. Y esa noche que estaba con mi esposa allí en ese lugar, estábamos pasando muy bien, ¿verdad? Y de repente en la mesa donde estábamos, allí casi en el camino a la salida del restaurante, de repente sale un hermano de más adentro con una mujer a su lado, pero salió muy rápido el hermano y pastor, y casi no miró y se fue. Y yo le dije a mi esposa, ¿y qué le pasó al hermano? Y luego yo dije, y la mujer que iba con él no era la esposa. Y la actitud de él, entonces el don de sospecha que tenemos los pastores. Y yo decía, ¿será una de las hijas? Porque ella era un poco mayor. Y no estaba seguro, porque sabía que él tenía unas hijas que a veces viajaban fuera del país, tiempo afuera, luego regresaban. Yo dije, ¿será que una de las hijas regresó y tuvo un tiempo especial con una de sus hijas? ¿Está bien? Pero me quedó la duda. Y como él tenía cierto nivel de liderazgo en la iglesia donde antes yo era pastor, porque ahora soy pastor de esta iglesia, ¿verdad? Como él tenía cierto nivel de liderazgo, entonces yo lo llamé, ¿no?, a la oficina para hablar con él. Y con todo el respeto, el aprecio que le tenía, le digo, mi hermano, esa noche allí en el restaurante yo llevé a mi esposa y le encontramos. Usted salió deprisa, le digo, pero discúlpame, hermano, yo me quedé con la inquietud. Y yo como pastor preocupado, pues, esas
esa joven, ¿quién era para usted? Y él me decía, bueno, que tenía unas hijas de Italia, que había venido, que... Yo acepté la palabra de él. Amados, a los pastores los podemos engañar. A mí no es tan fácil. A Dios no se lo puede engañar nunca. Nos podemos escapar de los hombres, pero de Dios nadie se escapa. El tiempo pasó. Y le hablo de unos años. Y una mañana, después de unos años, ¿cuál fue mi sorpresa? Que estando en la oficina, y era el hermano que volvió otra vez, pero casi no lo reconocí. Su salud había sido quebrantada, estaba estaba irreconocible. Se veía que estaba mal. Se sentó ahí frente en mi oficina y dice: pastor, es que me han ido mal las cosas. He cerrado el negocio que tenía, he vendido la casa, ya tuve que vender el carro. Estoy pasando por una crisis, me dijo. Y seguido empezó a llorar. Y me dijo: pastor, esa noche, y cuando usted me llamó hace tiempo atrás, yo le mentí. Y lo dijo llorando. Y mientras él me decía eso, yo me acordé de Proverbios. El que encubre su pecado no prosperará. Hay gente que no puede prosperar. Hay gente que le está yendo mal porque están encubriendo su pecado. El que encubre su pecado, dice Proverbios con sabiduría, no va a prosperar. Pero el que lo confiesa y se aparta, hallará misericordia. El pecado debe ser confrontado. La persona confrontada debe confesar. No es agradable confrontar. Diga, no es agradable. Mire, en la experiencia de pastor, me ha tocado situaciones de confrontar a la persona, decirle: mire, pero esto está mal. Y créeme, no es agradable tener que confrontar a otro con su pecado. No es agradable, pero es necesario. El remedio de Dios para el problema del pecado, de la desobediencia, de la desnudez del hombre en su vergüenza, el remedio de Dios empezó con confrontación. Dios confrontó a Adán. Adán confesó: yo comí. La confrontación no es agradable, pero es necesario. Hay que hacerlo. Al que está mintiendo hay que decirle: mira, hermano, tú estás mintiendo. El que está en unión libre por años, no se ha casado, hay que decirle, hay que confrontarlo con su pecado, decirle que está en fornicación. Creyentes que no se han bautizado, hay que decirle que está en desobediencia. El pecado debe ser confrontado. No es agradable, pero es necesario. ¿Cuántos, siendo confrontados, no quieren confesar? Diga conmigo: la mujer. A ver, las hermanas, digan: la mujer. Qué lindo que se escucha a las hermanas, ¿eh? A ver, los hombres, digan: la mujer. Me quedo con las voces de las hermanas. La mujer, Eva, también fue confrontada. Dios le dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer dijo, cierto, la mujer dijo: la serpiente me engañó.
Pero igual en su confrontación la mujer termina confesando. Aunque dijo la serpiente me engañó, terminó diciendo yo comí. A su confesión la mujer le añade que había sido engañada por la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. El pecado es también el engaño de Satanás con el que ha envuelto a muchas vidas. El engaño. Solo una vez. Nadie lo va a saber. El engaño del pecado. Si no, hable con Sansón. El engaño. Yo leía en una noticia lamentable un muchacho. No tenía antecedentes penales, no. Pero le hicieron una proposición. Tú no vas a ser delincuente. Esto es un solo golpe y te realizas para toda tu vida. El engaño. Sin antecedentes delictivos antes. Y acepta esa proposición y en esa única vez les cayó la policía. Termina y está en la cárcel cumpliendo años. El pecado es un engaño. Eva en su confrontación le dijo a Dios, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Cuántos están engañados, justificando su pecado? Es que Dios comprende, dice. Dios comprende. Dios no comprende nada. Escúcheme. El que tiene oídos para oír, oiga. En el cielo todo, diga todo. En el cielo todo hace la voluntad de Dios. Y el que cree que Dios comprende, se equivoca. Ningún desobediente, nadie que esté en desobediencia va a entrar en el reino de los cielos si no se arrepiente. Y hay unos que están jugando con fuego porque se acuestan y se levantan en desobediencia. El remedio de Dios para el pecado. El hombre lo quiso remediar con higueras, cosió delantales de hoja de higuera, no le alcanzó. El remedio de Dios empieza con confrontación, hay que confesar. Y luego, ¿qué hizo Dios? Génesis capítulo 3, el verso 21. Y Jehová Dios, diga Jehová Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El hombre se hizo unos delantales de higuera que no le alcanzaban. Y ahí estaba en el miedo, en la vergüenza, con una mano atrás y otra adelante. Pero Dios le hizo al hombre y a la mujer, diga, túnicas. Dios le hizo túnicas de pieles. Y dice el texto, y los vistió. Al fin libres, ya no con hojitas de higuera, túnicas de pieles, fueron vestidos por Dios. Yo me pregunto, trato de imaginarme, ¿no? ¿Cómo serán los trajes que Dios hace?
Porque Él es el sastre de sastres. Imagínense esas túnicas de pieles. Dios las hizo. Chuzo, tenían que haber sido, pero las túnicas. Y Él los vistió. Y ahora sí están bien vestidos, bien trajeados, túnicas de pieles hechas por Dios. Sí, libres ya de la desnudez y de la vergüenza y del miedo. Pero, diga pero a costa de sacrificio. Esas túnicas eran de pieles de animales, vestidos a costa de sacrificio, muerte. 2 corderos tuvieron que ser sacrificados para que sus pieles pudieran servir para las túnicas y cubrir a los que estaban desnudos. Solución divina, remedio de Dios para el pecado del hombre y sus males. Confrontación, hay que confesar. 2, hay que hacer aplicación. Diga aplicación. Hay que hacer aplicación del sacrificio de Cristo. Mis amados, esos corderos en Génesis que fueron sacrificados para con sus pieles vestir la desnudez del hombre, esos corderos estaban apuntando al futuro cuando vendría Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan lo vio y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, el Cordero de Dios que fue sacrificado. Él fue el sacrificio, Él fue la vergüenza, Él murió desnudo para cubrir la desnudez del pecado de los hombres. Dele un aplauso a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, el que nos ha vestido, el que nos ha cubierto a precio de su misma desnudez, vergüenza y sacrificio. ¿Estamos vestidos o desnudos delante de Dios? ¿Cómo estamos? ¿Vestidos o desnudos? Todo depende. Cuando somos confrontados, debemos confesar. Y déjeme decirle de parte de Dios en esta mañana, aquí hay muchos que están siendo confrontados hoy. Y el Espíritu Santo les está diciendo: tienes que confesar, tienes que hacer confesión. Confrontados, hay que confesar. Y hay que hacer aplicación de la sangre de Cristo. Su sangre es la que nos cubre y la que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús. El tema de esta mañana es, ¿cómo es? ¿Está tomando apuntes? Tome apunte, hermano, que la predicación está buena. Iglesias desnudas. El que tiene oídos para oír, oiga. Iglesias desnudas hoy no son pocas. Hoy hay muchas iglesias que están desnudas. Hoy hay iglesias que están en la vergüenza.
en el miedo. Muchas iglesias que están desnudas. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas iglesias donde no hay confrontación del pecado. Muchas iglesias donde el pecado ya no se lo confronta. Es que se van a ir de la iglesia. Pues que se vayan. Muchas iglesias en que el pecado no está siendo confrontado. No es que el hermano usted supiera lo que él diezma. Es que no queremos hacer sentir incómodos a nadie en esta congregación. Pues mire, el que tiene oídos para oír, oiga. Más vale hacerlos sentir incómodos aquí, en esta tierra. ¿De qué vale no incomodarlos aquí? Si van a estar incómodos en las llamas del infierno por la eternidad, si no son confrontados con su pecado y si no se arrepienten. Iglesias desnudas, hay muchas. Y un tipo de esa iglesia está en Apocalipsis, capítulo 3. Una iglesia que estaba desnuda. ¿Sabe lo que decía esta iglesia? Soy rica, decía, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dijo: y no sabes que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Iglesias desnudas donde el pecado no se confronta. Y como el pecado no se confronta, son iglesias desnudas porque no hay confesión del pecado. Más bien hay justificación. Y entonces dice, es que somos imperfectos. El consejo de Dios. Apocalipsis capítulo 3. El consejo de Dios a esta iglesia. Versículo 18. El consejo divino a esta iglesia en su desnudez. Por tanto, yo te aconsejo, Apocalipsis 3:18, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Muchos son los creyentes y las iglesias, creyentes que se los ve con vergüenza, en desobediencia, en pecado, como que si estuvieran desnudos. Hay que buscar vestirse. Dios nos ama, Dios quiere perdonarnos. Su confrontación requiere, diga requiere. La confrontación de Dios requiere que confesemos y que nos cubramos con el sacrificio de Cristo, con su sangre, que nos limpia de todo pecado. Hay un canto que recoge sustancialmente el mensaje de esta mañana y que lo queremos cantar. Yo soy el pastor que hago de todo un poco. Este canto recoge el amor de Dios. Él nos quiere vestido, no nos quiere desnudo en la vergüenza. Y Él ha hecho la provisión. Oh amor de Dios,
su inmensidad el hombre no podrá contar ni concebir la gran verdad que Dios al mundo pudo amar. Al primer par del jardín echados compadeció y los vistió, les perdonó y un redentor prometió. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Escucha, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podría describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. El amor de Dios quiere perdonarnos. El amor de Dios no nos quiere en la vergüenza, desnudos en el pecado, en la desobediencia. El amor de Dios quiere vestirnos. Padre Celestial, le invito a ir juntos a la presencia de Dios. Esta mañana nuestras vidas están delante de ti. Nada, Señor, podemos esconder de la mirada de tus ojos. Todo de nuestra vida lo sabes tú, Señor. Y permite, Señor, que en esta mañana, si estamos siendo confrontados con un pecado o con más de un pecado en nuestra vida, y una vez más tu Espíritu Santo trae esta confrontación, que este es el tiempo de confesarlo, Señor, de reconocerlo y de aplicar la sangre de Jesús, eficaz para limpiarnos de todo pecado. Voy a invitar a toda la iglesia, a todos esta mañana aquí, repetir conmigo esta oración. Hágalo de todo corazón. Repita conmigo, repitamos todo. Señor Jesús, Cordero de Dios, Cristo amado, tú fuiste al sacrificio. Dígale, Señor, tú fuiste a la vergüenza. Tú moriste desnudo para que yo pueda ser cubierto de mi vergüenza
de la desnudez de mis pecados. Esta mañana, Señor, en tu presencia, diga: Señor, yo quiero confesar, pedirte perdón. Y en este instante, de una manera personal, diga: Señor, confieso. Usted y Dios, en su mente, en su corazón, diga: Señor, confieso este pecado en mi vida. Señor, confieso estos pecados en mi vida. Confiéselo ahora. Confrontados esta mañana, Señor, queremos confesarlo. Y queremos aplicar también, diga: Señor, aplico la sangre de Jesús. Diga: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Límpiame con tu sangre de todos mis pecados. Perdóname, Jesús. Comprendo el precio alto que tú pagaste para vestirme. Perdóname, Señor. Límpiame. Y dígale esta mañana a Dios: Señor, recibo tu perdón, recibo tu paz. Ayúdame a serte fiel. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén.